Entonces, ahora para continuar, pasamos a la presentación y lanzamiento del libro Voces Freirianas, celebrando el natalicio de Freire, cuya coordinación fue realizada por el doctor Luis Pincheira del Fondo Editorial CELEI. La presentación estará a cargo del profesor Luis Bustos Titus. Él es el educador popular, magíster en educación, mención adultos e integrante del grupo de las coincidencias Isla Negra en la quinta región. Damos las gracias y la bienvenida al doctor Luis Bustos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todas. Un gran abrazo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Luis Pincheira por la confianza. Y por motivos de tiempo, me doy cuenta, vamos a hacer una lectura. Espero que no se pierda lo que originalmente quería destacar de los importantes aportes de cada artículo que conforman el libro. Y vamos a comenzar entonces. Las voces que se presentan abordan ciertamente temas que son parte importante del universo freiriano. Sin embargo, si ellas son escuchadas desde quienes estamos en las prácticas de la educación popular, tendremos que declarar con sinceridad que algunas nos llegarán con nitidez y nos sentiremos incluidos en los alcances y consideraciones que se realizan. En otros tendremos que reconocer que las sentiremos más lejanas, pero comprenderemos que probablemente no somos nosotros los destinatarios prioritarios de esas reflexiones. Un punto general a explicitar de partida en voces freirianas es que todas y todos siguen considerando vigente la fundacional afirmación freiriana de que toda acción educativa persigue un objetivo que podemos seguir llamando político, de transformación de la realidad social, sea que sus gestores lo expliciten de esa forma o no. Nadie hace educación sin tener en mente una utopía, el deseo de contribuir a la construcción de un mundo mejor, un proyecto transformador de la realidad, asumiendo que su acción va a servir más o menos eficazmente a lograrlo. Del mismo modo, debemos creer que los procesos educativos que se desarrollan a nuestro alrededor en algo contribuyen a transformar nuestra sociedad y nuestro entorno, ya que de otro modo estaríamos viviendo en el cinismo más extremo. De ahí la importancia de visibilizar estas consideraciones y señalar que hoy más que nunca el planteamiento de Paulo Freire nos sigue interpelando e invitando a asumir nuestro rol de co-constructores de conocimientos a partir de las experiencias socioeducativas en las cuales estamos involucradas, involucrados y comprometidos. Buscar comprender a Freire desde la realidad de exclusión, pauperización que viven grandes sectores de la población del tercer mundo como actor comprometido con la transformación de la realidad creada por el modo de producción capitalista en su versión liberal utópica o neoliberal cínica, son parte de los elementos que Jorge Mario Flores analiza en el capítulo 1, Freire, una epistemología situada, el que finaliza siendo una necesaria y merecida mención a lo que el educador brasileño resaltó en Cartas para quien pretende enseñar. Sin olvidar que Paulo Freire nos enseñó un principio fundamental de epistemología: la cabeza piensa donde pisan los pies. Estas consideraciones nos facilita dialogar con el segundo capítulo de la pedagogía del oprimido a la pedagogía del precariado, literacidades críticas y conciencia transformadora a través del pensamiento de Paulo Freire, cuya autora es Concepción López Andrada, la que nos permite sentipensar que la educación popular tiene la gran ventaja de no partir de una realidad preconcebida o heterónoma, sino de los propios saberes. Y en esta mirada nos sentimos formando parte de las herencias dejadas por diferentes vertientes latinoamericanas que han buscado alejarse del antropocentrismo occidental, y por ello hacemos nuestros los saberes ancestrales de los pueblos originarios, con toda su compleja y bellas categoriales holísticas, las luchas de género de nuestras compañeras marginadas de los dispositivos revolucionarios modernizantes, la teología de la liberación con una mirada valórica y generosa de la capacidad de trascendencia sin sujeciones, y el valor de los humildes como agentes de cambio. Es aquí donde hay un encuentro con el primer capítulo, tanto para desarrollar la curiosidad epistemológica como para profundizar en las habilidades, capacidades, saberes, poderes del territorio situado bajo perspectivas dadas por la epistemología de la educación inclusiva y desde la antropología del territorio. Lo expresado implica que en diversos momentos históricos estos planteamientos han sido
o han tenido detractores, y no solo la práctica, sino que los planteamientos del propio Freire han sido declarados obsoletos. Esto lo plantea con solidez y desde una perspectiva problematizadora María Verdeja Muñiz en el tercer capítulo del libro titulado Paulo Freire Inmortal, vigencia de su pensamiento y su obra en el siglo XXI. Se produce una inmediata sintonía con la autora, ya que a finales de la década del 80 era frecuente leer o escuchar en círculos académicos Freire ya fue. Esto en el contexto de la proclamación del fin de la historia. De ahí que también en Chile se había declarado la muerte de la educación popular en un seminario con la participación de connotados intelectuales, donde unos pocos expresaron que Freire seguía haciendo, que las prácticas de educación popular trascendían a las ONG, que ya en ese momento no recibían ayuda para sustentarlas, y que la emergencia de los cordones de educación popular era una de las nuevas expresiones de resistencia y esperanza para enfrentar el neoliberalismo imperante. Lo paradójico era que en Chile al menos la influencia de Freire en los ambientes de resistencia a la dictadura era altamente significativa e incluso con un mayor alcance de seguidores en el ámbito social. Por ello, como educadores, nos hace profundo sentido lo planteado por Carlos Calvo en el cuarto capítulo titulado Conjetura desafiante, Freire como mi alumno, donde comienza haciendo una hermosa reflexión autobiográfica y nos dice valientemente el impacto que le provocó la teoría del caos y que le llevó a reconsiderar toda su conceptualización sobre la educación al comprender que los procesos educativos son eminentemente caóticos y que tienden a autoorganizarse en niveles de complejidad creciente. Lo manifestado por el autor nos resulta familiar, ya que en las prácticas de educación popular los saberes que se comparten expresan aspectos propios, pero entran en tensión con otros y al mismo tiempo devela desigualdades de accesos a esos otros. Saber para cambiar, transformaciones que requieren de saberes, conocimiento, manejo de información que al mismo tiempo dan cuenta de la espiritualidad y de la magia, entendida como el acercamiento al asombro. Fueron esas dimensiones las que fueron acercando los fundamentos de la educación popular con la llamada teoría de la complejidad, ya que ahí estaban en juego las capacidades de activar los cambios sociales, en el sentido de expresar identidades propias, saberes, sentidos religiosos, la sobrevivencia económica, en definitiva, con los sentidos culturales propios a partir de bifurcaciones múltiples en donde el rol del lenguaje juega un rol preponderante. En ese aspecto resulta coherente y consistente el punto de encuentro que Carlos Calvo establece entre Freire con Robin Feuerstein. Esa mirada tiene una convergencia con lo que nos dice Rolando Pinto en el capítulo 5 titulado Vigencia y desarrollo temático del legado teórico de Paulo Freire, cuando expresa aprendimos con Freire que no había que repetirlo ni abandonarlo, sino que reflexionarlo críticamente en nuestra práctica liberadora y confrontados también críticamente al legado de Freire, continuamos profundizando y actualizando el legado crítico liberador y transformador que aprendimos con él. Las experiencias de la educación popular en diversos ámbitos territoriales, así como la de profesores que buscaban una escuela diferente, hizo que surgiera la posibilidad de establecer diálogos con quienes, siguiendo el legado freiriano, comenzaron a diseñar las bases de lo que denominaron pedagogía crítica, y que a nivel de darle contexto las pensaron en términos cartográficos, lo que es importante para cualquier práctica a la cual uno quiera asignarle un sentido de sentimiento, de una dirección, de un camino hacia, de un cierto objetivo histórico. La importancia de contextualizar cualquier práctica es en el fondo el de la posibilidad de otorgarle el horizonte, marcarle las metas, y por tanto el camino central es la estrategia. Y me parece necesaria esa práctica de contextualizar históricamente o cartográficamente nuestros pasos, porque si no ubicamos nuestro caminar en un horizonte, en una línea de desarrollo, es muy probable que caminemos y no nos movamos, que estemos donde mismo, que estemos vegetando. Muchas veces la educación formal vegeta en tanto transmite y reproduce sistemas, en tanto simplemente se atiene a reproducir el pasado en la mentalidad de los jóvenes y no avanza históricamente. Uno diría, sí, es fantástico que esas prácticas sigan de pie históricamente, pero ¿y el avance y la proyección y el sentido histórico? De ahí la relevancia de la pedagogía crítica liberadora como expresión del pensamiento freiriano y su creciente relación con las prácticas de educación popular, lo que aparece motivadamente abordado y con una sugerente invitación a analizar,
y a reflexionar acerca de la relación del currículum con la didáctica y con el fin de fundar una teoría del aprendizaje freiriano. Esto como parte de una agenda de temas que hay que investigar y producir conceptualmente, entre los cuales también menciona la evaluación de aprendizajes. Rolando nos expresa un desafío atractivo. Esta es una tarea pendiente con Freire y a ella, entre muchas otras, deberíamos ocuparnos los auténticos seguidores y emuladores de él. El capítulo 6, titulado Cuerpo oprimido, el legado de Paulo Freire sobre el derecho a la educación en Latinoamérica, de Marco Antonio Navarrete, cuyo propósito es, comillas, proveer una contribución a la educación inclusiva y a la imaginación de otros modos de educación coherentes con la multiplicidad de demandas del sistema mundo contemporáneo, mediante el análisis de la obra de Paulo Freire en Latinoamérica, en especial desde la pedagogía del oprimido, el abordaje dado por la interseccionalidad y una mirada crítica ante el derecho a la educación, cierre de comillas, nos permite señalar que con lo anterior que he expuesto ayuda a agregar la sospecha que desde las prácticas de educación popular de inspiración freiriana surgen en relación a las formas de generar saber y la búsqueda que desarrollan referencia a la democratización del conocimiento, aspectos que van facilitando el diálogo con los diversos autores, y con ellos tenemos la posibilidad cierta que esa consideración nos ayuda a establecer puentes. En aparente contradicción con lo anterior, el hecho que muchas veces se dijera que este tipo de educación era más popular que educativa, hizo que alguna vertiente de ella que priorizaba lo pedagógico fuera vista como una tendencia con aspiraciones hegemónicas. Pareciera que el problema de la educación y en ocasiones de lo pedagógico no tuviera que ver con la educación popular. Reflexiones posteriores han mostrado cómo en un primer momento está claro que el proyecto histórico, cultural, social y educativo y sus prácticas desbordan lo escolar, en cuanto a que su campo de operaciones es más amplio. La mención a la práctica, el énfasis por un cambio que se inicia desde la vida cotidiana, la importancia de la dimensión cultural se convierten en originalidades que se perfilan como un camino desafiante a nivel operativo. Que concordemos con el autor en atribuir a la educación inclusiva y a la imaginación cuando expresa: la investigación socioeducativa bajo una perspectiva liberadora permite la transferencia de poder a la comunidad investigada para la ampliación de derechos frente a contextos opresivos, como también permite a comunidades la construcción de territorios situados basados en los propios intereses, motivaciones y problemáticas. El gran énfasis del rol del taller en las prácticas de educación popular está puesto en la participación como instancia de co-construcción, de uso de herramientas para fortalecer en este caso la confianza y la comunicación. Ya que se trata de un taller, es muy relevante el contar con herramientas e instrumentos que faciliten su desarrollo. Por otra parte, la invitación a los talleres en general es necesaria dirigirlas tanto a aquellas y aquellos que han tenido un acercamiento al tema de la formación y cuya experiencia debemos aprovechar, como a aquellos que recién se inician llenos de entusiasmo y deseos de aprender. Por lo mismo, en esa clasificación, el taller se asume como un proceso de aprendizaje mutuo y colectivo, donde se organizan actividades de crítica, de estudio de las complejidades del mundo de hoy, fin de salir todas y todos fortalecidos y enriquecidas. Estas consideraciones pueden dialogar de manera fluida con lo que expresa Luis Pincheira en el 7º capítulo titulado Liberación y rupturas, propuestas de Freire en el quehacer docente, con el cual concluye el libro. Esta educación liberadora tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento al proveer de medios que liberen a los participantes de la captación mágica o ingenua de la realidad. Busca encauzar la reflexión crítica hacia situaciones existenciales concretas. En estrecha relación con esta idea de la educación liberadora aparece la idea del diálogo freiriano, que está a la base epistemológica del sentido de un taller y de las relaciones educador-educando que ahí surgen. Sin embargo, a partir de lo que va corrido del siglo XXI, cabe preguntarse, ya que ha corrido mucha agua bajo los puentes, ¿en qué y cómo hacemos vigente el pensamiento freiriano? Aquí surgen interrogantes y desafíos a partir de esta coyuntura histórica en la cual nos encontramos como humanidad, especialmente en el contexto de una pandemia mundial que nos lleva a preguntarnos qué tipo de sociedad es la que va a surgir luego de las consecuencias socioculturales políticas generadas por el COVID-19.
Modificar pautas culturales es muy complejo, ciertamente. Enfrentar el predominio de la mirada en que una cultura es una manera de ver y estar en el mundo que se naturaliza, conservándose de generación en generación y provocando conductas en consecuencia, requiere ser cuestionado. En las acciones educativas emancipadoras realizadas, hemos coincidido en que las actividades humanas que se realizan desde ese paradigma cultural provocan grandes desastres ambientales, comprometiendo la sobrevivencia de nuestra propia especie. De ahí la necesidad y el deber que tenemos de promover cambios estructurales al respecto en un proceso que vaya de lo micro a lo macro. El tránsito de una sociedad antropocéntrica a otra biocéntrica es el gran cambio cultural a promover, lo que muy probablemente sería hoy una de las tareas que Freire nos plantearía. En ese cambio cultural que comienza a esbozarse, valoramos las diversas experiencias educativas latinoamericanas impulsadas por diversos movimientos sociales. Se han dado una variedad amplia de experiencias pedagógicas alternativas efectuadas en diferentes territorios. Todo esto en el marco de profundas transformaciones a nivel mundial, político-ideológicas, y en el desarrollo exponencial del conocimiento y la tecnología. Ejemplo de ello son las redes de escuelas e instancias formativas potenciadoras y acompañadoras inseparables de las luchas sociales. Trabajadores y campesinos sin tierra en Brasil, sistema educativo rebelde autónomo zapatista en México, bachilleratos populares y fábricas recuperadas en Argentina, organizaciones territoriales de pueblos originarios en Ecuador y Bolivia, y muchas expresiones de comunidades en movimiento por conjunto de reivindicaciones de variado tipo, como es el caso de Chile, donde a partir de una revuelta popular en octubre de 2019 se privilegia el rol de las asambleas y los cabildos autoconvocados. Todas estas expresiones territoriales temáticas, movimentistas, nos hacen ver que no es solo el capitalismo el problema, es la crisis civilizatoria, colonialismo, patriarcado y su racionalidad común la que entra en profundo cuestionamiento. Al superar el paradigma antropocéntrico y transitar hacia uno biocéntrico, contra el neoliberalismo, la vida, como lo han dicho educadores comunitarios vinculados a la teoría de la complejidad. En el caso chileno, es relevante mencionar, y esto es un desafío para los contenidos de este libro, los constantes procesos de autoeducación que se vienen desarrollando desde hace un largo tiempo, con nuevas palabras generadoras que facilitan la deliberación, el análisis y la elaboración de propuestas, y donde en las asambleas autoconvocadas la influencia freiriana se manifestó en declaraciones tales como: la soberanía y el poder popular es ante todo y sobre todo un profundo proceso de autoeducación que nos desafía a nosotros mismos como portadores de capacidades a desarrollar y compartirlas. Que mediante una autoeducación permanente vamos a ir conociendo mejor nuestro territorio, los recursos que contiene, los procesos productivos y comerciales que lo sostienen. Que las bases y asambleas populares no deben concentrarse en acostumbrarse solo a pedir y protestar, o solo a marchar y desfilar, sino en educarse a sí mismas para ser soberanas, para ser capaces de reunir y crear los recursos necesarios para dar soluciones. Que se aprende a ser mejor soberanos haciendo cosas por nosotros mismos, en lo local, en lo pequeño, allí donde nos conocemos, donde somos más y donde somos más fuertes. Qué feliz estaría Paulo Freire con estas expresiones a la que ellas reinan la discusión del tema en torno a la concientización de los sujetos como hacedor de la historia. Y como se lo dijo a Tato Iglesias, educador popular argentino, en el libro Grito Manso, comillas, Freire expresó: no hay momento más crucial que este en la formación del sujeto autónomo, porque favorece el romper con todo fatalismo y así liberarse del enfoque neoliberal que los sitúa como meros objetos. Entonces, para ir terminando, el desafío para las prácticas educativas freirianas es asumir una reflexión más profunda y categorial, como también más territorializada y diversa. No hay una verdad establecida de modelo de sociedad al que se aspira, sino al consenso y el respeto de la coexistencia. Es la multiplicidad de la resistencia y la creatividad, el objetivo y el medio, más que un estadio superior de sociedad unificada y alternativa. Situándome desde una perspectiva dialógica con los autores de cada uno de los artículos, expreso que hoy en día, tanto para la educación popular como para la pedagogía crítica emancipadora, será necesario comenzar a enfatizar cada vez más el valor de sus peculiaridades pedagógicas, de sus logros y realizaciones en el terreno de las metodologías interactivas y participativas, en el uso de técnicas grupales e instrumentos lúdicos, en su valor como herramienta de cambio de actitudes y de aumento de la autoestima, y de la importancia de la persona de sus protagonistas, en los elementos constitutivos de una verdadera ética del respeto por la persona.
Si estos aspectos sobreviven y si logramos seguir implementando iniciativas que persigan este tipo de objetivos, podemos estar seguras y seguros que estaremos realizando una labor profundamente subversiva, especialmente en un mundo alienado por el consumismo, impactado por medios de comunicación de una fuerza brutal desconocida hace 30 años, en profunda crisis de valores y en acelerado deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales. En ese contexto, sigue siendo un desafío las preguntas de Paulo Freire acerca de a favor de qué promovemos nuestras prácticas educativas y en contra de qué, así como a favor de quiénes y en contra de quiénes las realizamos. Este libro ciertamente es una contribución para motivarnos a responder colectivamente a esas interrogantes. Muchas gracias.